Me gustaría que hiciésemos como una mini masterclass de perfilación criminal o de perfilación social, que tú has dicho que es muy útil también para una persona en el día a día. Explicado desde lo básico. Vale, es la perfilación, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué podemos ver en la cara, en el comportamiento. Vale. Nosotros somos totalmente novatos. Vale, perfecto. Pues yo creo que os va a encantar y sobre todo vosotros que os entrevistáis con tantas personas os va a dar mucha pieza de información a la hora de... Porque yo siempre digo que es una herramienta para diseñar de estrategias de aproximación lo más exitosas posibles, porque no todos somos iguales, Vale. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo de lo que puedo hablar, hay muchos tipos de perfilados, inductivo, deductivo, geográfico. Nosotros lo que hemos trabajado y a mí el que más porque además creo que es muy útil, es el perfilado indirecto de personalidad. Vale. Que yo siempre digo PIP, el perfilado indirecto de personalidad, pues responde a conocer a una persona sin que se sepa observado y intentar predecir su comportamiento. ¿En base a qué? Indicadores observacionales y comportamentales. Observacionales, cómo me visto, cómo me peino, qué coche tengo, qué animal de compañía tengo, qué música escucho, si tengo foto de WhatsApp, si no tengo fotos, si subo 17 fotos al día de estado de WhatsApp, si no tengo Instagram, si tengo LinkedIn, si tengo, etcétera. Vale, por ejemplo, si te digo que escucho Estopa, tengo un sub y... ¿Qué más cosas has comentado? Y te estás tocando así... Me estoy tocando así la Barbie, hostia, me está analizando demasiado. Y visto de normal básico, negro y zapatillas blancas. Bueno, hay una variable muy importante a la hora del perfilado, que es la deseabilidad social. Ahora mismo, o sea, estamos en un entorno que está siendo grabado que igual vosotros tenemos todos... un porcentaje de no me comporto igual aquí que cuando sé que me están viendo y me van a ver muchos observadores. Yo todo el mundo tenemos deseabilidad social. De hecho, la pregunta es, ¿qué harías tú el día antes de si te dice cualquier persona, oye, mañana voy a tomar un café a tu casa a las 9? Ordenar la casa. Ordenar la casa, eso es deseabilidad social. Sin embargo, si yo te quiero perfilar, me tengo que presentar en tu casa a las 9 sin que tú sepas que me voy a presentar. Pero si haces la cama, si no haces la cama, si cómo decoras tu habitación, si tienes 17 post-its con 17 colores diferentes, siempre que los espacios sean tuyos. No te lo decora tu pareja o tu compañero o compañera de piso. No, cuando son espacios privativos y tú no te sepas observado. Entonces yo voy, yo sé si haces la cama, que no es ni mejor ni peor. La personalidad no es ni mejor ni peor. Es más atractiva o menos atractiva, depende para qué. Por eso el perfilado indirecto de personalidad también se utiliza mucho en temas organizacionales. Porque si yo tengo una persona yo siempre me pongo el ejemplo de, muchas veces la gente se piensa que en cualquier test de personalidad lo deseable es ser extrovertido, ser sociable. ¿Qué prefieres, trabajar con gente o trabajar en la montaña? No, trabajar con gente porque está visto que trabajar con gente, sociabilidad, es bueno, es positivo, ¿no? Pero sin embargo yo estoy haciendo un proceso de selección para controlador aéreo. No me interesa, me interesa que sea, yo prefiero trabajar en la montaña, porque pues si tengo que estar 2 horas mirando una pantalla así, no necesito una persona extrovertida, necesito una persona introvertida. Entonces es verdad que muchas veces la gente en procesos selectivos de estos que utilizan test de personalidad falsean muchas veces por este tipo de desconocimiento de información y porque se piensan que es lo deseable socialmente. A lo mejor he puesto trabajo, no es lo mismo trabajar. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene muchas especialidades. No es lo mismo trabajar de espía que trabajar de cara al público. Pues entonces yo, en mi proceso de selección, voy a perfilar indirectamente, ya no solamente lo que me digas en test de personalidad, sino luego si te mueves, si no te mueves, cómo me miras, si no me miras. Entonces aquí ahora mismo, tanto vosotros como yo, tenemos esa variable que sesga, que es la deseabilidad social. Pero aún así nos podemos perfilar. Si me muevo, si no me muevo, si interrumpo. Todos esos son rasgos. Entonces, volviendo a la definición, es el hacerme una radiografía de cómo eres tú en base a tu personalidad con indicadores observacionales y comportamentales. Los observacionales ya los he comentado, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, etcétera. Y los comportamentales, pues hay una pregunta. Yo siempre, cuando quiero perfilar a alguien, que además no tiene nada que ver ni con la ciencia policial, no tiene nada que ver con la investigación policial, tiene que ver con la psicología. Pero yo le pregunto, ¿y qué es lo que haces tú desde que te levantas? O, por ejemplo, la madre del victimario, la madre del asesino, para intentar perfilar al asesino y diseñar las preguntas que le vamos a hacer. ¿Y su hijo qué hace un día normal desde que se levanta hasta que se acuesta?
Pues mi hijo se levanta los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 y se va a correr todos los días por la mañana. Luego va a trabajar hasta las 2 y luego siempre queda con los amigos de la facultad, con los amigos de no sé dónde, siempre tiene comidas sociales. Y luego por la tarde vuelve al trabajo y por la noche toca la batería y luego se va con la moto los jueves. Y el fin de semana, si puede, se va a conocer otro país o otra provincia. Entonces yo ya, no es nada policial, pero yo sé que ese hombre o esa mujer tiende a la extroversión. Su cerebro necesita actividad. Con lo cual, a la hora de entrevistarle, pues voy a llevarlo, no lo voy a llevar a un sitio, lo voy a llevar a un sitio con iluminación, con estimulación, porque me lo estoy ganando. Que primero está el perfil en dirección y personalidad y luego está la influencia y la persuasión, que es a utilizar lo que aprendes con el perfilado para intentar, bueno, pues influenciar y persuadir desde el punto de vista positivo. Ya, pero ¿tú cómo te ganas a un asesino si ellos saben que eres la mala o que eres la mala no lo he sido yo nunca. No, pero no, pues mira, por ejemplo, una técnica que he utilizado yo mucho con homicidas de pareja, yo siempre he dicho antes lo de la confianza. O sea, esa es una frase que además que confío plenamente. Sin confianza no hay fast, pero para nada. Ya, ni claro. para una relación de pareja, ni para nada. Y luego hay otra. Espérate. Que cómo me gano la confianza. Y luego hay otra. Es disfrazarme o utilizar la capa de anestesia emocional. Yo me he entrevistado con agresores sexuales, con homicidas, con psicópatas que acaban de matar. Y yo tengo que ponerme esa capa de anestesia emocional para decir que no me afecta. O con niños que han sido agredidos sexualmente y me han dicho que salía yogur. Y tú te quedas así y dices, ostras, y yo tengo que ser profesional, porque es que además que mi objetivo principal es que me cuentes todo con el máximo lujo de detalles, ser profesional. Además, es que yo también tengo y yo sé que este vídeo que estamos grabando lo va a ver luego la autoridad judicial y seguramente que con esta frase va a ser ya la prueba de cargo pero claro, yo no puedo reaccionar yo me he visto, ante expresiones como esta, yo me he visto cuando me he visto luego en las grabaciones, yo he visto que me he tragado. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Y cuéntame más, porque claro, si me has llegado a contar esto, ahora lo que necesito es que me des todos los detalles. Si ha sido una vez, si ha sido más veces, por encima de la ropa, por debajo de la ropa, había más niños, te estaban grabando. Entonces, claro, yo no puedo venirme abajo de, ostras, lo que me ha dicho. No. Entonces yo me cubro con esa capa de anestesia emocional y bueno, ¿y después qué pasó? Y cuéntame más. ¿Tú qué tenías que hacer? Entonces, ahí es muy importante las habilidades de comunicación y luego, respondiendo a tu pregunta, con los homicidas de pareja, a mí me fue de mucha utilidad el hacerles pasarles a ellos las víctimas. Recuerdo en un centro penitenciario, iba yo con una compañera y yo íbamos y nos dijo el equipo psicosocial del centro penitenciario, no sé si os va a contar algo, ¿no? Porque es muy misógino y no quiere hablar con nadie. Y ya que comentaba antes que los homicidas de pareja no son criminales, son como una especie de criminales diferentes en el sentido, crímenes más emocionales, que no son los típicos que han estado delinquiendo desde que son muy pequeños y tienen esa conciencia criminal y esa criminalidad ya innata, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo el equipo psicosocial, pues eso es muy misógino. Y entonces yo le dije... ¿Qué es misógino? Misógino, que odia a las mujeres. O que no le gustan las mujeres, sí. Y entonces yo ahí empecé a utilizar una técnica que me vino fenomenal. Porque en este caso, claro, yo les hacía pasar a ellos como víctimas. Entonces yo les dije, ostras, la que te hizo tu mujer. O sea, poniéndome en su lugar. Y yo me acuerdo que en este caso, dice, ¿verdad? Y ya es que me acuerdo de verdad que sonó la alarma de la cárcel, del centro penitenciario para comer. Y yo decía, bueno, ya nos tenemos que... No, que os vea. Y nos contó absolutamente todo. Y eso es fundamental. Yo siempre digo que que un fenómeno delictivo de este tipo, no porque robo por la casa o por dinero o por un ajuste de cuentos, tú te tienes que entrevistar con esta persona y saber exactamente qué motivos subyacen a ese comportamiento. Y te tienes que disfrazar. Ostras, y vestirte con esa capa de anestesia emocional para, si quieres que te lo cuenten. Igual que te vistes, luego tan importante es llegar a casa y te la quitas y ventilar. Hay un principio psicológico básico que es la ventilación emocional, que es hablar. Es verdad que si eres más introvertido, tienes menos espectro de personas, ¿no? Pero siempre está tu pareja, tu madre, tu mejor amiga. Pero es tan importante descargar de todo lo que has vivido. ¿Y es cierto que existe la escena de poli bueno y poli malo?
¿Hacéis como un papel de alguien se gana confianza y otro pega los palos? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia y quizás a lo mejor un poco, pero no tan de cajón, así como poli bueno, poli malo. Es verdad que a lo mejor adoptamos diferentes roles, pero bueno, de todas formas es que los delitos contra las personas, como son tan diferentes a otro tipo de patrimoniales o económicos o de ciberdelincuencia, de infraestructuras críticas, por si me ocurre, no sé. Pero bueno, sí, muchas veces adoptamos diferentes roles y es verdad que lo que sí que hacemos es adaptarnos muy bien basándonos en ese perfilado. No es lo mismo el que te está mirando los ojos que el que está así. Entonces ya nosotros nos cambiamos, incluso nosotros muchas veces hablamos con una nomenclatura que diseñamos de, bueno, pues si tienes un A, tienes un B, tienes un C y ya sabemos, pero que todo eso en combinación de los rasgos de personalidad, que solamente estoy hablando de la combinación de los rasgos de personalidad que antes os he comentado, pero ya sabemos un poco cómo empezar. Si yo sé que una persona no me está mirando los ojos, es que me está diciendo que como que se arrepiente, que no tiene la capacidad de tener el contacto visual conmigo. Entonces, bueno, pues yo ahí me pongo como muchas veces más mami, si se puede así decirlo. O sea, disfrazándome, venga, voy hasta que venga, si me dices esto, si me cuentas esto, no te van a enterar tus hijos, venga. Y empiezas un poco, pues eso, perfil en directo de personalidad, influencia y persuasión. Y ya, pero una herramienta más, y tampoco es la panacea, es una herramienta más de investigación que yo, y ya digo que no solamente de investigación policial, hemos hablado también del tema de perfil en directo en proceso selectivo, ¿no? Si yo tengo una persona, bueno, lo que he comentado del control del aéreo, pero también temas de liderazgo. Yo he estado destinada también en un centro de una escuela de líderes militares y me parecía fundamental a la hora de, o sea, es verdad que hay mucha confusión todavía entre lo que es un jefe, un mando y un líder. Entonces, el líder, bueno, pues podríamos empezar a desglosar, ¿no?, las competencias básicas de un líder, pero una fundamental es, en primer lugar, autoconocimiento. ¿Cómo soy yo? Mis habilidades y mis fortalezas. Y luego, ¿cómo son mis subordinados? A través del perfilado indirecto de personalidad. ¿Para qué? Para adaptarme yo a mi subordinado. Bueno, pues si esta persona sé que es más introvertida, le voy a poner a trabajar aquí. O sea, por poner ejemplos básicos basados en el terreno físico, que está el terreno físico y el terreno psicológico. Pero un líder tiene que conocer perfectamente a sus subordinados y saber adaptarse a ellos si quiere ser un buen líder. Eso implica tiempo, inversión de esfuerzos y responsabilidades. Hay personas que dicen, no, que yo no quiero ser líder, yo me conformo con hacer mi tarea, menos responsabilidad. Estupendo. Yeah. No es ni mejor ni peor. Pero si tú quieres ser un buen líder, tienes que invertir mucho tiempo, formación. Hay gente que le viene de nacimiento, porque hay gente que es muy empática, aparte de otras cualidades del líder, y te viene de nacimiento. Pero si a ti no te sale todas las mañanas preguntarle, o por ejemplo, tú eres el jefe de tu unidad y dices, no, que mañana voy a faltar que tiene el niño, que mi niño está malo, que no voy a ir a trabajar, que mi niño está malo. Si a ti el día siguiente no te nace, porque hay gente que le nace y gente que no le nace. No te nace, oye, ¿qué tal está tu niño? Que cuando sabes que los niños y tus niñas es lo que más te retuerce del mundo. Si a ti no te nace, tienes que saber que tienes que hacerlo instrumentalmente. Oye, ¿qué tal está tu niño? Que ayer me pediste el día. Y si no vas por el buen camino de ser líder. Serás un jefe y a lo mejor decides ser jefe o jefa, pero no un líder. Bueno, siguiendo con el perfilado, antes de la entrevista me contabas cómo tú en la sala de interrogatorio ves el lenguaje corporal y que eso te da mucha información sobre cómo hacer el approach. Acabas de comentar el arrepentido, pero ¿y cómo reaccionas cuando estás viendo en la sala o en la cámara que la persona está súper relajada? Que acaba de comentar una atrocidad, pero que esa persona se encuentra pues súper tranquila. Pues el caso del psicópata que he comentado antes. Esta persona nosotros le estábamos viendo a través del espejo unidireccional y estaba prácticamente así, espatarrado, así, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y claro, eso te da mucha información. Ahí no puedes ir con la vía de qué van a pensar tus amigos. No, porque... ¿Tú recuerdas la primera vez que encontraste con un perfil así? Es que fue esa. O sea, yo había visto, vale. Fue ese uno de mis primeros casos y además tan intenso y tan impactante. Entonces, a esa persona no puedes ir por la vía de ¿qué van a pensar tus hijos? Venga, no, porque es que además es que le da igual. Es que le da absolutamente igual. Son personas que les dan igual el resto de las personas, a no ser que te quieran instrumentalizar. Y ahí también depende de lo que decíamos antes de la inteligencia, ¿vale? Entonces, con esta persona, lo único que está comprobado en ciencia de la vía de approach o de acercamiento a una persona de estas características, de esta psicopatía, es la vía del halago. Ostras, lo que has hecho, tío. Va a venir el comisario, va a venir el coronel, va a venir la autoridad, porque nos ha costado, ¿eh? Y es la vía de poder llegar a encontrar alguna vulnerabilidad, que también las tiene. ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Qué pasa cuando haces el halago? ¿Él cómo se abre? Bueno, tú si tienes... O sea, no vayamos a psicópatas criminales. Vete a cualquier narcisista, que el narcisismo correlaciona mucho con la psicopatía. Vete a cualquier narcisista y halágale un poco.
Y tenemos compañeros y compañeras, o amigos y amigas que son de estos perfiles, ¿no? Que no hace falta ser un criminal, sino, pero que son más psicopatillas, o sea, psicopatillas hay en la calle. Sí, Psicopatillas, gente que, bueno, pues que no, sin llegar a matar, pero que le da igual engañarte, mentirte o robarte, ¿sabes? Entonces, vete por la vía del halago, a ver cómo reacciona. Ostras, tío, uf, ¿cómo lo haces? Me encanta tu o sea, es la vía del halago, se hacen más grandes. Es la única vía que tienes así un poco para, no vayas por la vía del castigo. Por el castigo no vas a llegar a ningún lado, se va a reír de ti, y ya en función de esa inteligencia, muchas veces lo hablaba con mi jefe, ¿no? Y decíamos, ostras, es que, claro, para la hora de negociar con una persona muy inteligente y psicópata, el negociador también tiene que puntuar un poco alto en eso, si no tienes más probabilidad de que él te manipule a ti que tú intentes influenciarle a él. ¿Qué características tiene un psicópata? ¿Cuál es la definición exacta, por si acaso? Porque claro, viendo este perfil, en cierta manera todos podemos llegar a conocer, o todos podríamos llegar a conocer a un psicópata sin darnos cuenta. Sí. Entonces, ¿qué características tiene y qué tipo de ejemplos cotidianos podríamos decir? Ostras, Vale. acaba de saltar la alarma con esto que acabas de decir. Bueno, psicópata o psicoticismo alto, que es un poco esa déficit de vinculación afectiva, del terreno de los afectos, de sientes. Eso es lo principal. Sí, o sea, pero bueno, no hace falta que nos vayamos al mundo criminal. O sea, yo me acuerdo que compañeras que trabajan en terapia de pareja decir, es que mi pareja no me dice, no le sale decirle te quiero. Bueno, es que pues puntuar alto el psicoticismo no lo necesita. O ves una película mira, muchas veces se mide en el perfil en directo, se mide el psicoticismo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado? Y la gente ya te dice, ya me has contestado. O sea, eso es un indicador para intentar ver si te vinculas o no te vinculas viendo una película triste, una película de guerra o etcétera. Entonces, el primer indicador quizás más importante es ese déficit de vínculo afectivo. Y luego la superficialidad, luego el narcisismo, son yo y después yo, o yo mime conmigo. Mira, yo me acuerdo que, es que esto, a ver, no era psicópata criminal y tampoco diría que fuera psicópata, pero sí con el psicoticismo alto. Y me acuerdo que íbamos en bici, estábamos haciendo una ruta y éramos 3, y era una compañera pues con alto psicoticismo, que luego se ha demostrado, etcétera, que no llegaba a matar a nadie, y se cayó la otra compañera con la cala, y le digo, y lo primero que le salió es decir, ostras, ya me has roto la media. La media de la media de tiempo. Le decías, tría, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Porque claro, nos tuvimos que parar todos y dice, me acabas de romper, parando el reloj, me acabas de romper la media. Eso es psicoticismo. Eso, claro, yo hubiera pensado que es egoísta, pero... Claro, egoísmo, el ego, yo y después yo. Y si acaso muestran... Mira, hay ya lo he comentado, ¿no? La inteligencia, ¿no? Mira, recuerdo también esta persona que es egoísta por naturaleza, ¿no? Pero es que nacen así, o sea, es que no se puede. O sea, tú puedes corregirte a ti mismo y decir, ostras, pues venga, me sale la frase de me ha roto la media y voy a tener que intentar decir, oye, ¿qué tal? ¿Te duele algo? Pero no sienten nada, no sienten. ¿Y cuál era el otro ejemplo que iba a poner justamente ahora? Pero si le dices a ese egoísta, le dices, oye, pero esto que acabas de hacer es egoísta, ¿son capaces de entenderlo? Les da igual. Es que realmente si puntúan, depende de la longitud del vector, pero si puntúan les da igual. No, pero es que, tío, me ha roto la media, es que yo he salido aquí para entrenar, que me he dejado de ir a hacer otros recados para salir contigo, y ahora qué te ha pasado, ¿te duele algo? Un poco así. Vale. Estoy un poco exagerando, pero sí, es que recuerdo que decir, ostras, iba a decir otro ejemplo ahora que no se me ha olvidado. Bueno, pero volviendo al caso, para poder reconocernos hoy día, aparte de esa falta de empatía o esa falta de vinculación emocional, vale. ¿Qué más características tiene? Bueno, la superficialidad, claro, que ya ahí es lo que iba a decir ahora, de la variable inteligencia. O sea, en función de la inteligencia, de cómo eres de inteligente, puedes utilizar a las personas, ¿no? Entonces, me recuerdo una vez que veníamos de un sitio a Madrid en coche donde había que ir, bueno, pues estábamos en una universidad que pasaban pocos autobuses, entonces, bueno, estábamos allí dando una charla, etcétera, y de repente dijo, claro, y la gente iba a coger el autobús y estaba lloviendo, bueno, lo típico de las 8 o 9 de la tarde-noche. Y ella dijo, yo voy a Madrid. ¿Llevo a alguien? Yo me quedé pensando, digo, ostras, ¿desde cuándo porque además eran ¿no? Digo, ¿desde cuándo se ha preocupado por llevar a alguien? O sea, claro. Pero lo que hacen muchas veces estas personas es instrumentalizan a la gente. Y luego la importancia de conocimientos de influencia y persuasión. Hay una regla máxima de principios universales de influencia que es la reciprocidad. En el momento que tú recibes un favor, da igual lo que sea, que te quedas sin sal un día, o que te quedas sin coche un día, o que te has ayudado, tú te sientes, a no ser que seas muy psicópata y seas estratega, tú te sientes siempre en la obligación de devolver ese favor. Esto es un sesgo, ¿no?
Es un sesgo cognitivo. No, es un principio de influencia. Ah, vale, pensaba que era un sesgo de reciprocidad. No, es un principio de influencia de la Vale. reciprocidad que todos actuamos. Yo estoy aquí en Andorra y me pasa cualquier cosa y yo qué sé, cualquier persona me echa una mano, yo estoy en deuda con esa persona, te quiero ayudar. Esto es un poco lo de la mafia, ¿no? De los favores. Sí. Te he hecho un favor casi Sí. forzado para que tú me debas un favor ahora. Exactamente. Vale. Entonces, claro, estas personas que son muy estrategas, Claro. es como diciendo, ostras, pero ya a estas personas que vas a trabajar con ellas o van a trabajar no sé qué, ya te deben un favor. Ya te deben un favor. Entonces, depende de la inteligencia. Y hay gente que es muy maquiavélica, que siempre está instrumentalizando a gente, que dan la sensación de majos, de buenas personas, cuando todo es en función de sus propios intereses. Y parece muchas veces, no sé si habéis visto, me encantaba la serie de Dexter, no sé si habéis visto. Me suena. Yo Me no la he visto. encantaba la serie por la voz en off, porque decía, era un psicópata criminal, mataba, pero me encantaba los comentarios porque decía, bueno, foto, y salía la voz en off, ahora tengo que sonreír, sonríe. Pero claro, Como el diálogo interno. no les nacía sonreír, pero sabía que tenía que sonreír porque era un formato social. Que ahora, por ejemplo, en la serie You, no sé si la habéis visto, que me gusta también porque también es un psicópata. La he visto en Netflix, muy recomendada. You, ¿verdad? Sí, como tú. me encanta porque también, yo creo que está muy inspirada en Dexter, porque todo es en voz en off. Y me gusta mucho porque hay mucha psicología, ¿no? Porque él se comporta de una manera, es que además es divertida también, con todo el respeto del mundo. Y bueno, pues superficialidad, protoemociones, o sea, no lo sientes, pero te comportas como si sintieras. O por ejemplo, te estás contando un problema, una desgracia, y es que lo notas, que no se está vinculando contigo. Pero bueno, venga, pues dame un abrazo, pero no, ¿y qué quieres comer hoy?